Como dije, vamos a hablar del tema mantente firme en el Señor. Y fíjense que cada año, ¿verdad? Hay mucha gente que visita a Londres o muchos países eh, muy bonitos o turísticos, pero en especial, bueno, yo dije Londres porque mucha gente lo visita por sus museos, ¿verdad? Por sus cafés, por sus restaurantes, por todo lo que hay, incluso por el Palacio Real, ¿verdad? Y algo muy llamativo que está ahí en el Palacio Real son unos guardias, ¿verdad? No sé si muchos han visto esos guardias que se visten como creo me parece de rojo y negro, e incluso traen un gorrito así largo aquí, que supuestamente es hecho de oso. Pero lo llamativo de ellos, hermanos, es de que esos soldados, no sé si ustedes los han visto, perdón, ¿verdad? Que me ando acomodando aquí el micrófono, no sé si lo han visto ustedes, hermanos, que, que esos soldados, muchas veces hay gente que va y les hace muecas y los quieren hacer reír, pero esos están firmes, hasta parecen muñecos o parecen estatuas que no hacen nada. ¿Pero por qué? Porque donde ellos están parados están firmes, no se están ahí que moviendo ni nada, y cualquier cosa que le haga no los hace mover de su lugar donde están, ¿verdad? Y bueno, eso, ¿verdad? Para ellos, ellos están ahí, ¿verdad? Para mantenerse firmes, ¿verdad? Y una de las cosas es que así como ellos, que son soldados, ¿verdad?, se mantienen firmes haciendo su trabajo, bueno, también nosotros en nuestro sentido espiritual, ¿verdad?, nosotros también, o todo cristiano debe de mantenerse firme en el Señor. Amén. Y por eso que hoy quiero hablar acerca de la firmeza cristiana, mis hermanos. Y una de las cosas que necesitamos para mantenernos firmes en el Señor es que nosotros necesitamos la fe. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad? Ya se ha dicho que hemos hablado acerca de la fe, de que debemos de creer en el Señor, ¿verdad? Pero la fe es creer y poner toda la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Y debemos de confiar en todo lo que el Señor dice en su palabra. Porque yo sé que muchas veces nosotros creemos o tenemos fe, pero hay diferente tipo de fe, porque muchas veces, o sea, secularmente todos creen, y incluso todos creen ya sean a sus santos, a sus dioses, e incluso como dicen muchos, tienen fe a su equipo de fútbol que va a ganar. Pero no estamos hablando de esa fe, sino que estamos hablando en la fe del Señor. Amén. Ay, disculpen mis hermanos porque ahora sí me tocó aquí con este micrófono que está mal. Pero bueno, esperemos que siga funcionando. Es el micrófono, hermanos. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad?, lo que es la fe, que debemos de creer en el Señor y confiar lo que dice su palabra. Y fíjense que el escritor en Hebreos 11, 24 al 27, ¿verdad?, hablando acerca de Moisés, ¿verdad?, que ahí en Hebreos 11 habla de todos los hombres que pusieron su mirada en el Señor, que tuvieron fe, ¿verdad? Dice que Moisés se rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, que dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, y que dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Dice que todo lo hizo por fe, porque dice que se estuvo viendo como al invisible. Y vemos, ¿verdad?, que Moisés no vio lo difícil que era la situación y los desafíos que venían a su vida, ¿verdad?, o lo que él enfrentaría, sino que simplemente él puso su fe en Dios porque su fe era grande. Y qué es lo que es como si nosotros, ¿verdad?, igual tenemos nuestra fe, ¿verdad?, poniendo la mirada en el Señor Jesucristo. Por eso también el escritor más adelante en Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vemos, ¿verdad?, que hoy en día, ¿verdad?, que estamos viviendo en esta generación, ¿verdad?, como dijo el Señor, que es mala y perversa, ¿verdad?, donde hay tanto pecado y donde hay muchos problemas en nuestra vida. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos de mantenernos firmes en el Señor, ¿verdad? Y debemos de mantenernos, que nuestra dependencia sea en el Señor Jesucristo. Porque sabemos, ¿verdad?, que solamente la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La fe no va a venir por otro tipo de cosas o manifestaciones o nada más como dicen, si yo veo, no. La fe viene por oír la palabra del Señor. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que en cualquier lugar donde se predique del Señor Jesucristo siempre, ¿verdad?, se hable de la palabra del Señor, porque muchas veces se puede decir vamos a ciertos lugares y hacen de todo menos predicar al Señor Jesucristo. Pero bueno, por eso la fe es muy importante en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Y fíjense que de ahí, por eso en 2 Corintios 1:24, Pablo le dijo a los corintios, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estéis firme. Y Pablo, ¿verdad?, nos está diciendo que nosotros no nos mantenemos de pie por nosotros mismos, sino que nos mantenemos de pie por la fe en nuestro Dios. Amén, hermanos.
Y fíjense que también para mantenernos firmes necesitamos de la oración. Y yo creo que aquí ya incluso el pastor ya ha hablado en varias ocasiones, varios hermanos, yo creo que ya sabemos qué es lo que es la oración, ¿verdad? Y pues la oración sencillamente es hablar con nuestro Señor, ¿verdad? Es pasar un momento con Él, ¿verdad? Porque ya sabemos que oración no es repetir vanas palabras, siempre lo mismo, sino que hablar, pues ya el pastor ya dijo de este tema, ¿verdad? Lo que es la oración y simplemente hablar como si estuvieras hablando, ¿verdad? Con un amigo, contarle tus cosas, tus intimidades, tus inquietudes, porque sabemos que el Señor nos escucha, amén. Y prácticamente, ¿verdad? A orar es prácticamente entrar a la presencia del Señor y hablarle. Y eso es lo que hacían los antiguos. Los antiguos hacían todo esas cosas, ¿verdad? Como dice, en Daniel dice que Daniel hablaba con Dios. En Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración y vemos que Daniel, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando estaban en Babilonia, que dice que él siempre buscaba de Dios todo su rostro, pero cuando él hablaba, incluso cuando dice en Daniel 9:21, él está hablando acerca de su pueblo, está hablando todo lo que está pasando, y entonces ahí es lo que dice que por eso aquí en Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración, ¿verdad? No dice que estaba repitiendo cosas. Y también dice que Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Sacerdote, dice que ella también hablaba con Dios. Ya sabemos, ¿verdad? Que cuando ella quería tener un hijo, ¿verdad? Que pues todavía no se le daba el tiempo. Pero dice que ahí en 1 Samuel 1:12, 12 y 13 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. O sea, lo que dice, ¿verdad? Que orar, perdón, hermanos, orar es hablar con el Señor. Amén. O sea que ya sabemos que para mantenernos firmes, o sea, para que nosotros, ¿verdad? Sigamos adelante siempre, es muy importante la oración. Y yo sé, y yo también me apunto, yo sé que muchas veces la oración no es algo que estemos, se puede decir, acostumbrados a hacer. Yo sé que muchos, a lo mejor muchos hermanos o mucha gente nueva que viene a los pies del Señor, pues es algo que nunca hemos hecho, ¿verdad? Pero pues cuando vienes a los caminos del Señor, poco a poco te vas aprendiendo, vas instruyendo. Pero yo sé que sí, ¿verdad? La oración debe ser algo muy importante en nuestra vida. Amén. Y, y bueno, ¿verdad? Todos, o sea, todos los que son hijos de Dios, ¿verdad? Todos los que buscan del Señor, pues debemos, ¿verdad? Hablar con el Señor, ¿en qué? En oración, porque pues la oración, ¿verdad? Es la relación que tiene entre Dios y el hombre, amén. Y bueno, ¿cómo le diré? Que también, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con el Señor, ¿verdad? Hablamos con el Padre y nosotros, ¿verdad? También pedimos que el Señor, ¿verdad? Nos ayude, nos cuide, nos proteja, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no podemos solos en nuestro diario vivir. Y fíjense que también nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseñó. Dice en Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, por eso con el versículo que nosotros empezamos, ¿verdad? De Colosenses 4:12, el hermano Epafras, que se llama así, por eso él, fíjense cómo él está pidiendo al Señor, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces vemos aquí que Epafras, ¿verdad? Se puede decir un seguidor del Señor Jesucristo, entendió que para mantenernos firmes y de pie en la batalla cristiana necesitamos la oración. Y como les dije, hermanos, la oración es muy importante. Y bueno, ¿verdad? Si somos hermanos de que nada más oramos de 5 minutos o como la otra vez dijo un hermano, ¿verdad? Que apenas empezamos y nos dormimos, bueno, pues es tiempo, ¿verdad? De buscar más del Señor en oración. Y fíjense que damos gracias a todos los hermanos, ¿verdad? Que nos tienen en sus oraciones, tanto a la iglesia del Señor, también a los pastores, porque sabemos que si sus oraciones, ¿verdad? Nosotros no podríamos seguir adelante. Y gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque fíjense que, ¿verdad? Yo hace como una semana o 15 días también perdí a un familiar, falleció y pues yo me sentí confortado de una otra manera. Muchos hermanos me hablaron o incluso oraron en ese momento por mí. En ese momento que estaban hablando, ¿verdad? Oraron por mí y de una otra manera se siente uno confortable y gracias a las oraciones, ¿verdad?
y eso que nos mantiene firmes a seguir adelante. Amén. Y bueno, así es que vemos, ¿verdad? Que este hermano que donde empezamos Epafras, ¿verdad? Él entendió que pues, la oración es muy importante para mantenernos firmes. Y también, hermanos, algo importante que para mantenernos firmes necesitamos la palabra de Dios. Y muchos pueden decir, bueno, ¿por qué este tema? Porque pues muchas veces hay veces que vienen ciertas pruebas, hermanos, y pues ahí se ve si estamos firmes en el Señor o no, ¿verdad? Porque apenas vienen ciertas pruebas, o como dicen, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Que apenas, o sea, muchos dicen que escuchan la palabra del Señor y se emocionan, vienen corriendo y todo, y a la mera hora, la primera prueba, vámonos. Entonces, por eso, ¿verdad? Nosotros debemos de estar firmes, ahora sí como dicen, en las buenas, en las malas, debemos de serles fieles al Señor. Amén. Y bueno, como dije, para estar firmes también necesitamos la palabra de Dios. Y vemos que aquí que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Contó la parábola de los dos cimientos, o de los dos constructores que está en Mateo 7, 24 a 27, que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y aquí vemos, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor. Vemos que hubo dos personas, se puede decir, que oyeron la palabra del Señor y que ambos construyeron, ¿verdad? Sus casas, pero a los dos dice que les vino tormentas. ¿Y qué pasó? Uno, el que construyó en arena, dice que sufrió pérdida. Pero a diferencia de la otra persona, ¿va? Que edificó su casa sobre la roca, dice que vino pues ese tipo de pruebas o tormentas y que no pasó nada. Entonces aquí lo que nos enseña el Señor Jesucristo, ¿va? Que la roca dice que es su palabra, pues porque dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Y también aquí vemos, ¿verdad? Que lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que la casa que construyeron puede ser nuestra propia vida, porque más adelante el Señor Jesucristo en los versículos, más atrás, perdón, que había dicho en los versículos 13, 14, había dicho que había dos caminos, ¿verdad? Y que muchos de ellos dice que hay muchos que les gusta ir por el camino ancho, donde todo es fácil, que no hay compromiso con el Señor, que bueno, hay servicio, bueno, después, hay servicios de varones después, hay servicio de damas después, hay oración después y todo, ¿verdad? O sea, de una otra manera, ese puede ser un camino ancho, que hay muchas cosas que el Señor nos pide que también dejemos, que Él nos quiere limpiar de cosas que no le agradan y después lo dejamos. Pero vemos, ¿verdad? Que también dice que hay un camino angosto, ¿verdad? Que pues de una otra manera puede costar, pero ese es el que te lleva a la salvación. Amén. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la persona que de repente no le puso atención a la palabra del Señor dice que a la primera que vino una tormenta, como dicen, se fue, ¿verdad? Y eso es lo que vemos también aquí hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, así como estamos, la situación de que yo sé que muchos hermanos han estado batallando de una otra manera, pero yo sé que muchos hermanos son fieles, a pesar de que estén trabajando 2, 3 días, yo sé que su confianza y su firmeza están en Cristo, en nuestro Señor, no importando, porque miren, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice en el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nada nos va a faltar, ¿verdad? No importa cómo estemos el día de hoy, no importa qué es lo que estemos pasando, dice que no nos va a faltar, no nos va a faltar alimento, no nos va a faltar amor, ¿verdad? No nos va a faltar familia, nada de eso. Pero como muchas veces, hay veces que, o sea, honestamente, tal vez pues no estamos agarrados de la palabra. Y cuando vienen ciertas pruebas, eh, pues la palabra no viene a tu vida y por eso rápido, como dicen, rápido como dicen, lo que tú piensas, rápido se va para abajo. Está como yo una vez le había dicho, ¿verdad? También a unos hermanos, ¿verdad? Que yo sé que tengo mi familia allá en México y, y pues bueno, yo como le digo a ellos, le digo, mira, yo no me siento solo porque la palabra del Señor me dice que dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces viene la palabra y me dice, no, no estás solo. O si me siento
triste, se puede decir, el Señor me dice, clama a mí y yo te responderé. Y si, por ejemplo, esta vez, ¿verdad? Que sí me senté yo pues triste de que mi hermano, ¿verdad? Falleció. Pues de una otra manera venía la palabra del Señor que me decía, yo soy tu paz, ¿verdad? Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Hay momentos que uno llora, está triste y todo eso, pero es una paz que no cualquiera puede entender porque estás allá afuera y puedes decir, oye, pues si acaba de fallecer tu hermano, tiene 2 o 3 días y pues la gente, ¿verdad? Que pues no tiene esperanza en el Señor o que no, la palabra que no viene a su vida, pues por eso anda haciendo cosas, ¿verdad? Hasta de más y todo, pero bueno, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos agarrados de la palabra del Señor, estamos firmes, de una otra manera va a venir prueba, va a venir lo que sea. Y como lo que leímos aquí, ¿verdad? Que hizo falta una tormenta para ver dónde estamos parados, a ver qué clase de fundamentos tenían estas personas. Y nosotros debemos estar seguros que de una otra manera vendrán lluvias, vendrán inundaciones, vendrán tormentas a nuestra vida, ¿verdad? Porque también no podemos nosotros decir, Señor, yo solamente quiero este tipo de pruebas, no quiero las otras, yo quiero ciertas pruebas, no, ¿verdad? No, nosotros no podemos decir cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? A nuestra vida habrá tentaciones, habrá persecución, necesidades, enfermedad, dolor, ¿verdad? Muerte, pero las pruebas son parte de nuestro caminar en el Señor Jesucristo. Amén. Pero también algo importante que nosotros necesitamos para estar firmes es la libertad cristiana, mis hermanos. Y en la Biblia aquí cuando se habla de la libertad implica, ¿verdad? Alguien, o sea, si no eres libre es porque estás preso o eres un esclavo, ¿verdad? Pero fíjense que la libertad Dios se la dio al ser humano cuando lo creó, ¿verdad? Pero luego él la perdió por la culpa, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? Y ya después de ahí fue cuando entró el pecado. Y desde que entró el pecado el ser humano prácticamente es o ha sido esclavo, ¿verdad? Del pecado y de la opresión del enemigo. Pero fíjense que cuando vino Cristo, en Lucas 4, versículo 8 nos dice que el Señor fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero fíjense que más que nada libertad física, Él vino a dar libertad espiritual. Amén. Y fíjense que todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador, ya nosotros somos libres espirituales, ¿verdad? Ya no estamos en las garras del enemigo, ¿verdad? Somos libres del pecado, del diablo, libres de la culpa que hay y también libres de la condenación, ¿verdad? Porque sabemos que la paga del pecado es muerte y el pecado es la separación, ¿verdad? Nos separa ante la presencia del Señor. Y fíjense que el Señor Jesucristo dice que nos trajo libertad porque, así como dicen, ¿verdad? Porque Él es el libertador. Pero una cosa importante que nosotros debemos de entender de que nosotros, o sea, somos libres en el Señor Jesucristo, pero no para vivir en libertinaje, porque hoy en día también se cree, ¿verdad? De que somos, oh no, pues es que nosotros ya somos libres en Cristo y hay cosas que supuestamente, ¿verdad? Tú lo puedes ver bueno, pero en sí es malo. Amén. Entonces, por eso, fíjense que Pablo escribe a los Gálatas en Gálatas 5:1, dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Verdad? Aquí vemos que Pablo le estaba hablando a los cristianos, ¿verdad? Judíos, ¿verdad? O mesiánicos que estaban dejando la libertad de Cristo para otra vez volver a los rudimentos antiguos, ¿verdad? Pero sin embargo aquí nos enseña el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros somos ya libres, entonces ya nosotros no debemos regresar a ciertas cosas, ¿verdad? Que nos mantienen todavía cautivos. Y por eso el Señor Jesucristo nos dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así es que hoy en día, ¿verdad? Si tú estás en Cristo, prácticamente tú eres libre, pero si no estás en Cristo, pues todavía hay muchas cosas que te tienen en esclavitud, tan solo para pensar los vicios, hay muchas cosas que yo sé que muchos, cuando no conocemos de Cristo, hacemos cosas que parecen ser buenas, pero en sí, como dicen, estamos quebrantando toda la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, ya somos libres para hacer lo que Dios le agrada. Amén. Pero hay muchos que están actuando, hoy en día, puede ser hasta por ignorancia, ¿verdad? Que están actuando como el hijo pródigo.
que como dice, ¿verdad? No, pues que le dijo al padre, pues dame todo lo que me corresponde y me voy a darle vuelo a la hilacha. Y vemos hasta dónde llegó el hijo pródigo. Tal vez él pensando que era libre, pero fíjese hasta dónde llegó el hijo pródigo, que hasta, como dice, ir a comer con los marranitos, ¿verdad? Pero así es que eso no es libertad, sino que eso es libertinaje. Y entonces la libertad en realidad es la capacidad de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, que antes nosotros no podíamos hacer por nuestro pecado, así como dije, ¿verdad? Cuando nosotros no conocíamos del Señor, nosotros hacíamos muchas cosas pensando que era correcto, pero prácticamente estamos, como le digo, estamos rompiendo todas las leyes del Señor. Amén. Entonces también, ¿verdad? Para mantenernos firmes necesitamos que la iglesia esté en unidad. Y eso es algo muy importante en estos tiempos, mis hermanos. La unidad es algo que nosotros debemos de practicar, porque el Señor, ¿verdad? En la oración que Él hizo en Juan 17, si no me equivoco, Él dijo, ¿verdad? Padre, que todos sean uno como tú y yo somos. Entonces, algo de lo que de una otra manera vemos hoy en día, ¿verdad? Que la iglesia muchas veces no es muy unida, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vemos que si una iglesia está en desunión, pues prácticamente es una iglesia débil, ¿eh? Y puede que cuando hay problemas graves, como dicen, esa iglesia está a punto de desaparecer. Y algo que yo vi la otra vez en internet, un problema que hubo, no sé, la verdad ni investigué muy bien porque ya tantas cosas que hay, pero no sé si vieron un video donde creo, me parece, ¿verdad? Que un pastor sacó a unos hermanos de la congregación, ¿verdad? Y aquí no estamos para juzgar ni nada de eso, sino que qué es lo que pasó. Vemos ahí que a raíz de ese problema, yo no estoy diciendo que va a pasar algo grave, pero muchas veces a raíz de ese tipo de problemas que no hay unión ni nada de eso, o que no se hablan los problemas, ¿qué es lo que pasa? Ya me voy, me salgo y todo eso, o la iglesia se queda vacía. Y eso es lo que pasa. Cuando no hay unión, muchas veces así suele pasar, ¿verdad? Porque el Señor dijo en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, si una iglesia está dividida en sí misma, pues tarde que temprano puede desaparecer, ¿verdad? Pero eso es lo que sabía, ¿verdad? El Señor Jesucristo, pues es pura sabiduría. Y también Pablo sabía eso, que muchas veces que la desunión lleva a las congregaciones a que se separen y pues como vemos, ¿va? Dejan los edificios vacíos. Porque Pablo escribe en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis, le escribió a los hermanos, le dijo que se comporte como es digno del Evangelio de Cristo, para que os, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y, ay, ¿verdad? Fíjense qué bonito se oye. Dice que él esté o no esté, dice que nosotros bueno, le está diciendo a los hermanos, ¿verdad? Pero es algo que un consejo que nos está diciendo también a la iglesia del día de hoy. Dice que debemos estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y si recordamos, mis hermanos, ¿verdad? Que gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí nosotros tuvimos estudios de todas las cartas de Pablo, todas, y aprendimos mucho, gracias al Señor. Y entonces vimos que en la mayoría de iglesias siempre había pleitos, problemas y de todo, falsos maestros y de todo había en las iglesias, ¿verdad? Era un problema muy grave. Pero fíjense que aquí en Filipenses dice que no, que ahí existía el amor, todo estaba bien bonito, pero hasta lo que se entiende y lo que dice la Escritura, que al parecer nada más un problema que había era de una disputa que había entre hermanitas, ¿verdad? Entonces, por eso aquí está diciendo que debemos estar firmes en un mismo espíritu. O sea, todos debemos estar en un mismo espíritu y más que nada combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando no estamos firmes, no estamos unidos, y muchas veces puede ser tal vez por ignorancia o incluso por inmadurez, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que yo sea una persona que sé todo, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esa inmadurez hace que se empiece a haber división, a haber problemas en la iglesia, que si hoy te hablo, no te hablo. Y ¿qué es lo que pasa? Por eso aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Incluso aquí en esa carta de Filipenses, o sea, Pablo dice, hey, deben de contentarse los hermanos, deben de hacer paz y todo,
porque pues aquí nos dice que estemos firmes, estemos unidos. Amén. Y nosotros como iglesia debemos estar unidos, ¿verdad? No debe de haber esos problemas. Y ahora, algo muy importante, la misma escritura, mire, la misma escritura nos da consejo de todo. O sea, si quieres arreglar un problema, por eso ahí dice el Señor, ¿verdad? Ve, habla con tu hermano todos los problemas que tú tengas y todo, o sea, arréglenlos. O sea, no está diciendo ve y salte de la iglesia, nada de eso, sino ve y habla, arregla con tu hermano los problemas. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Y si no pasa eso, pues es tiempo de empezar a hacerlos. Amén. Y les invito, ¿verdad? En cualquier lado que nos estén escuchando, si hay problemas, es tiempo de arreglar los problemas, como dicen, sanamente en el Señor. Amén. Y por eso aquí Pablo, ¿verdad? Le estaba diciendo aquí a los hermanos que los estaba, ¿verdad? Invitando a que hicieran frentes unidos para poder combatir al enemigo. Fíjense que los soldados cuando van a una guerra, ¿verdad? Que van así como dice nación contra nación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Ellos no disparan entre sí, o sí, hermanos. No, ellos van y se puede decir, van y atacan al enemigo, ¿verdad? Pues nosotros como cristianos tenemos un enemigo, y ese enemigo es el Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero no debemos de atacarnos los unos a los otros. Digo, yo sé que como familia, nosotros la iglesia también somos como una familia. Yo sé que, ¿verdad? Todos los que tienen familia sabemos que los hogares muchas veces no son perfectos, porque pues una cosa puede ser que el papá se enoja con la hija, o el hijo, el hermano con el hermano y todo eso, y suele suceder, pero a última somos familia, debemos de reconciliarnos, ¿verdad? Pero no es para estar así peleándose y peleándose y peleándose, y a última lo que hace uno, pues me voy. Y fíjese, ahorita que viene, estoy hablando de esto, me acordé, ¿verdad? También cuando nuestro hermano Sammy, ¿verdad? Predicó acerca, que no recuerdo bien el título, pero fue algo de que dice que se atacan unos contra otros pues eso no está bien, hermanos. Fue también una palabra que me ayudó, ¿verdad? Porque pues hay veces que también uno está a lo mejor de repente viendo, ¿verdad? O como que de repente viendo ahí que el hermanito a lo mejor está mal, pero pues ya a raíz de esa palabra como que uno dice, no, sí es cierto, hay que tener amor los unos a los otros, llevar las cargas de los unos de los otros y bueno, amén. Y por eso, ¿verdad? Como dice, hoy en día, y es lo que vemos, de hecho, ayer o antes estaba hablando con el hermano, y es lo que vemos hoy en día, como dicen, hay mucha, no sé si dicen, en las redes sociales uno le tira a uno, otro al otro, y yo luego digo, bueno, son hermanos que predican bien, no sé por qué uno le tira a uno y otro. Entonces es lo que vemos hoy en día y eso prácticamente no debe de ser porque pues al que vemos mal es a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y entonces aquí, ¿verdad? En lo que está Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Y está exhortando a los hermanos a que estemos firmes en unidad, ¿verdad? En todo, porque ya saben que dicen que en la unión hace la fuerza, amén. Así es que todo cristiano, ¿verdad? Que entra a la unidad, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Debe mantenerse firme y ahora sí como dicen, listo, ¿verdad? Pero para atacar al enemigo, no a los propios hermanos. Y también algo, ¿verdad? También que necesitamos para estar firmes, perdón, en la doctrina de Cristo, es algo muy esencial, que nosotros debemos estar firmes en lo que el Señor nos enseñó. Por eso el apóstol Pablo enseñó en 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así es que permanecer firmes en la palabra del Señor, ¿verdad? En las enseñanzas, porque doctrina, recuerden que es enseñanza, es prácticamente mantener una iglesia saludable. Amén. Por eso aquí la Biblia lo llama, incluso la palabra del Señor, la sana doctrina. Porque muchos dicen, oye, pero aquel hermano no está predicando mal o X cosa. Pero pues, prácticamente en la palabra del Señor hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a haber maestros donde no te van a predicar la palabra, sino te van a predicar lo que tú quieres escuchar. Así es que la sana doctrina o enseñanza da salud a la iglesia, le da vitalidad y energía espiritual a todos los hermanos. Y así es que ustedes saben que una mala enseñanza, como dicen, un poco de veneno, poquito de veneno, o sea, del veneno más poderoso, un poquito, una gotita, puede matar a alguien. Ahora imagínense una falsa enseñanza. Y incluso, ¿verdad? La palabra también del Señor, ahorita recordando que pues Él nos dice que nosotros somos como sus ovejitas. Y dice que también pues la palabra del Señor es como agua viva. Entonces nosotros debemos de tomar esa agua limpia, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Porque hasta lo que yo he entendido dicen que cuando una ovejita
toma agua sucia, se enferma internamente. Entonces nosotros también, si nosotros escuchamos falsas enseñanzas, falsas doctrinas, nosotros nos podemos enfermar espiritualmente, porque a última ya ni sabemos, ¿verdad? Como dicen, aprendemos del Señor Jesucristo, pero a última ya empezamos a negar de todo. Amén. Así es que nosotros, ¿verdad? Debemos saber de dónde estamos plantados, ¿verdad? Y qué doctrina es la que nosotros escuchamos, porque sí pueden venir diversos tipos de doctrinas que nos pueden extrañar, porque en Hebreos 13:9 nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellas. O sea, debemos de saber, ¿verdad?, distinguir entre lo que es la enseñanza, la buena doctrina, y no con otro tipo de cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual. Y les voy a decir algo, una mala enseñanza, una falsa doctrina, a un hermano inmaduro o un hermano pequeñito sí lo puede mover del lado que está. Así es que por eso nosotros debemos de aprender la palabra del Señor, debemos de tener discernimiento, y así cuando escuche uno una mala doctrina no nos va a mover donde estamos, sino que nos vamos a mantener firmes. Amén, amén. Y bueno, pues ya para último, ¿por qué necesitamos nosotros estar firmes? ¿Saben por qué? Porque pues también nosotros podemos caer. Amén. Nosotros podemos caer, y si uno, fíjense que está mal parado, ¿verdad? Uno puede caer y lastimarse. Por eso ahí en 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y fíjese que la palabra caer también se define como moverse, perder el equilibrio o perder la posición donde está uno y puede caer o resbalarse. Y eso es lo que puede pasarle a un cristiano. Si no está firme en el Señor, se puede caer fácilmente. Y fíjese que a través de las páginas, ¿verdad?, de la Biblia, nosotros nos damos cuenta que muchas personas han caído, ¿verdad?, de la posición que se encontraban ellos, de los ministerios donde ellos se encontraban. Fíjense que en Lucas 10:18 dice que el Señor Jesucristo dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Hechos 1:25, cuando los apóstoles estaban escogiendo al sucesor de Judas, cuando escogieron a Matías, dice que Judas Iscariote cayó del ministerio de su apostolado, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que hizo. Y también en Efesios 2:5, ¿verdad? A la iglesia en Éfeso dice que cayó de su buena relación con el Señor. O sea, Jesús le dijo, por tanto recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y si ellos cayeron, ¿verdad? ¿Quién le dice que a uno no puede caer, verdad? Uno no puede caer igual por escuchar malas enseñanzas, por hacer cosas que no están correctas ante el Señor, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Si nosotros no nos cuidamos, ¿verdad? Y no nos mantenemos firmes, podemos caer fácilmente. Amén. Entonces, por eso nosotros no debemos de confiar en nosotros, en lo que nosotros sabemos, en lo que por ahí con un hombre, o sea, si usted no tiene discernimiento y escucha a otros maestros, de una otra manera sí lo puede caer de lo que usted ha creído. Usted puede caer, no se va a mantener firmes. Y por eso, de ahí, ¿verdad?, que Pedro también nos invita al crecimiento espiritual para no caer, porque fíjense que en 2 de Pedro 1:5-7 dice que nosotros a nuestra fe debemos de adherirle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego en el versículo 10, que sigue hablando de este mismo tema, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. O sea, ¿qué es lo que nos dice, verdad? Si nosotros, ¿verdad?, agregamos a la fe conocimiento, virtud, paciencia, dominio propio, todo, dice, va a ser difícil que uno caiga tan fácilmente, ¿verdad? Así que, pues también es una responsabilidad de nosotros mantenernos de pie. ¿Por qué? Porque, pues si uno no se llena de la palabra, pues, ¿qué es lo que te va a detener? Nada, ¿verdad? Y nosotros también, ¿verdad?, debemos de mantenernos firmes en el Señor, porque es el ejemplo que ellos nos han dado. Y ha habido muchos hombres, ¿verdad?, en la palabra del Señor, en el pasado, que se mantuvieron firmes y fieles, a pesar de, ¿verdad?, de todo lo que ellos pasaron. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 11 menciona a algunos de esos hombres, ¿verdad?, que tuvieron fe, que no cayeron,
Y a veces piensan que esos hombres, ¿verdad? Como Moisés, Abraham, perdón, Enoch, todos ellos que nos dicen ahí, Elías, ¿verdad? Todos ellos piensan o pensamos nosotros que son superhombres, que son hombres que de una u otra manera no son tentados, ¿verdad? Y que todo lo soportaron, pero no, sabemos que también ellos como hombres a veces fallaron, hicieron comentarios, ¿verdad? Que no estuvieron correctos, pero es algo que también aquí nos enseña Santiago, dice que, que ellos eran hombres semejantes a nosotros, pero a través también de su prueba ellos decidieron mantenerse firmes, ¿verdad? Eh, en medio de esas pruebas que venían a su vida. Amén. Y por eso también ahí en Pedro, en 1 de Pedro 5, 8 a 9 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y vemos aquí lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que nuestro adversario, ¿verdad? Anda como un león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y fíjense que también está comprobado que muchas veces los leones, cuando atacan, buscan también, uno, a las presas que son débiles, a las presas pequeñitas, buscan a las presas enfermas o a las presas que son solitarias, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¿verdad? Cuando hay cristianos así que andan por ahí, ya sea solos, ya sea que son inmaduros, que son pequeñitos, pues ahí es cuando el enemigo anda atrás de ellos, ¿verdad? Pero por eso mismo aquí, ¿verdad? Aquí lo que nos estuve hablando, ¿verdad? Acerca de que nosotros debemos de mantenernos firmes, hermanos, porque de una otra forma, ¿verdad? Vemos que la palabra nos enseña que hubo muchos hombres que se mantuvieron firmes, ¿verdad? Creyendo en el Señor, amén, continuaron adelante y vemos así también hermanos como, bueno, ¿verdad? Estos hombres del Señor como Job, ¿verdad? Que pasaron las mismas luchas y pruebas que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Hoy en día muchos hermanos han fallecido, familiares han fallecido, muchos han perdido su negocio, dinero y todo, así como Job, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo Job? Él se mantuvo firme, ¿verdad? En lo que él creía. Y así como él, también nosotros podemos mantenernos firmes, nos podemos mantener de pie. Amén. Y así es que, pues también le digo, la Biblia nos enseña o nos da muchos ejemplos acerca de esas personas que se mantuvieron firmes. Y en este caso, ¿verdad? Como dije, en Hebreos 11 habla de esas personas que se mantuvieron firmes, fieles a las promesas del Señor. Y bueno, hermanos, yo creo que ya, ¿verdad? He hablado mucho sobre cómo mantenernos firmes, por qué necesitamos mantenernos firmes, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Y eso que es algo muy importante, todo lo que hablé. Y entonces, ¿verdad? Yo sé que muchas veces nosotros tal vez hoy en día, como dicen, hemos querido tirar la toalla, ya no hemos querido reunirnos en la iglesia, ya no queremos tal vez leer la palabra, ya no queremos orar. Pero no, hermanos, hoy es tiempo de seguir adelante, de seguir echándole ganas, ¿verdad? Nunca es tarde para hacer lo que antes hacía, o como dice el Señor, para regresar a nuestro primer amor, porque yo no estoy diciendo, ¿verdad?, de que esto pueda ser, pero, o sea, a raíz de esta pandemia, de una otra manera, pues como que sí hubo un poquito, ¿verdad?, de que, no sé, puede ser desánimo, comodismo, ¿verdad? Muchos tal vez se acomodaron y le digo, no está mal, ya también una vez aquí el hermano enseñó acerca de las redes sociales, no está mal, pero también es importante ver a tus hermanos físicamente, o sea, no estar de que, pues hay reunión en en la iglesia virtual, entonces qué bueno, no. Yo sé, por ejemplo, aquí el pastor está haciendo todo lo posible, está dando su tiempo, anda checando por aquí, por allá, porque él quiere, ¿verdad?, que nosotros nos reunamos, porque somos una familia. Y yo, como les digo, hermanos, yo muchas veces cuando yo vengo aquí, hay veces que también vengo cansado, fatigado, pero cuando veo con ustedes me pongo a platicar y ya de repente me alegro, ¿verdad? También el Señor, el Espíritu Santo me anima, me da fuerza. Pero sí, cuando estamos como bajos, ¿verdad? Bajos de energía, se puede decir espiritual, sí que se puede decir. Como quiera hay que mantenernos firmes, hay que seguir adelante, ¿verdad? Y hay que, como dicen, como esos soldados que